Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un episodio más del podcast Hablemos en Serio. En este programa vamos a hablar de negocios, de empresas, de emprendimiento, vamos a hablar de marketing, de ventas, de recursos humanos, de salud, de bienestar. En fin, vamos a hablar de diferentes temas relacionados al desarrollo personal, al desarrollo profesional, al desarrollo empresarial. En esta oportunidad vamos a hablar con Beto Olmos. Vamos a hablar en serio de las microfinanzas y de cómo es que él, con su conocimiento, con su experiencia, con todo lo que él ha desarrollado en nuestro país, él realizó diferentes trabajos en diferentes países del mundo, incluido la China, países de Centroamérica, México, y cómo es que llegó a la Argentina para crear una de las instituciones más grandes dedicadas a las microfinanzas, OMLA. Él nos va a contar su aventura, las diferentes cosas que tuvo que vivir y sobre todo cómo es que una persona, un boliviano, puede crear una empresa de ese nivel en un país como la Argentina. Pero antes de continuar, antes de que Beto Olmos nos cuente toda su aventura, quiero invitarlos a que se suscriban al canal del podcast Hablemos en Serio y que le den a la campanita todas para que les lleguen todas las notificaciones de los siguientes episodios que vamos a producir en este podcast. Así que sin más que decirles y muy contentos por tenerlo a Beto Olmos, le doy la bienvenida a este nuevo episodio. Este es un podcast para hablar en serio. Hablemos en serio con Herman Mercado. Hola Beto, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola Herman, ¿cómo estás? Sí, aquí te cuento todo bien. Te cuento por qué yo quería hacer este episodio con vos de Hablemos en Serio. Mira, me lo anoté aquí de primera, de cabeza la pregunta. Más que pregunta es la reflexión. ¿Te acordás cuando estuvimos en el 2016, 2017 trabajando el tema de las conferencias, el trabajo que hicimos allá, ¿no ves? Yo siempre me hice una pregunta y quiero que me ayudes a quizás no resolverla en sí, pero que sea como base para poder, para que las personas que vean este episodio y vean el podcast entiendan ciertas cositas que para mí son fundamentales. Y parte de esto, ser boliviano, ¿jugó en tu contra o a tu favor para hacer lo que estás haciendo en la Argentina? Para liderar una industria, la industria de las microfinanzas. Ya que es una pregunta... Después ya te presentás ya, solo después te presentás. Sí, es una pregunta muy, muy buena, Herman, porque creo que es una serie de acontecimientos que vienen dándose creo que desde que era niño hasta la actualidad. El pensar si el ser boliviano es una ventaja para hacer las cosas o no. Y creo que yo ya tengo bastantes años y desde que era niño siempre escuchaba que el boliviano era full frustraciones, ¿no? Si nos vamos a los partidos de fútbol, la Libertadores y no tenemos buenos atletas. Entonces es como que una historia medio que me quedó desde niño como corta, porque yo ansiaba ver a Bolivia en los mejores lugares, pero creo que siempre apuntábamos mal, ¿no? Y apuntábamos a que si era el deporte el tema donde teníamos que resaltar. Entonces, cuando ya empecé a trabajar, tuve la suerte de entrar a un área donde los bolivianos brillamos mucho. Finanzas realmente brillamos mucho, o sea, decirte que fuimos tricampeones del mundo tal vez es poco, porque es una de las industrias donde Bolivia ha generado muchas cosas positivas y mucha gente que ha sobresalido. Entonces, tal vez a tu pregunta, la historia antigua de ser boliviano podía haber jugado en mi contra, pero el área en la que yo trabajo y en la que me volví especialista, ha jugado a favor. Entonces, porque ¿cómo lo conocen al boliviano allá en la Argentina, no? Como es un profesional, un experto, o es la mano de obra para la agricultura. Entonces creo que básicamente así nos conocen, ¿no? Entonces me llama sí, la atención, ¿no? Me llamó la atención, sí. Sí, adelante, es como Beto. que agridulce, porque creo que se ha generado un estereotipo que viene desde hace unos 40 años, ¿no? La migración en Argentina viene desde hace muchos años y la primera camada de migrantes bolivianos venían de la agricultura y del norte de Potosí, donde había mucha pobreza. Y ese primer boliviano se instala en la Argentina con
con cosas buenas y malas, ¿no? Buenas como es el boliviano honrado, trabajador, pero al mismo tiempo nos había dejado una imagen algo equivocada de un boliviano sin educación, sin seguir las reglas, sin ambiciones en muchos casos. Entonces, esa migración se ha mantenido durante muchos años, luego fue cambiando un poco a medida que también ya habían bolivianos nacidos en la Argentina y va mejorando un poco la imagen a lo que son los textileros y demás, y ahora recientemente también hay otra migración muy interesante que sí son profesionales, ¿no? Son profesionales de salud, pero ese estereotipo ha generado una imagen del boliviano, te digo, buena porque es una gente laburadora, no te ven como dicen acá, como un garca o chantajista, sino una gente trabajadora, pero no una gente que podría destacar en la sociedad argentina típica entre comillas, en una empresa o como profesional, digamos, ¿no? Entonces, es toda una historia y tiene su razón de ser, y creo que cuando, por ejemplo, yo vine aquí, la idea fue un poco cambiar esa historia y empezar un camino de otro boliviano, ¿no? De otro boliviano diferente, y con muchas anécdotas de por sí. Ahora, te cuento una, ¿no? Ya. Por ejemplo, cuando empecé a abrir la institución, me tocó ir donde un notario, bueno, un escribano le llaman acá. Y cuando él me hablaba de lo que eran los créditos y la cobranza, me empezó a desarrollar todos los pasos legales, ¿no? Como es la ejecución de una garantía, y cosa que yo ya la conocía muy bien porque la experiencia en Bolivia. Entonces, cuando yo le empecé a hablar en el mismo idioma, él me miró y me dijo, ¿eres mexicano? Me dijo, no, soy boliviano. Y no se la creía, ¿no? O sea, era como que, ¿por qué este boliviano me habla en el mismo idioma? Ese tipo de anécdotas creo que son las más interesantes, y lo que es una motivación, el mostrar que Bolivia también tiene otro tipo de personas y de ambiciones. Ya, está bien, bienísimo. Ese era en realidad, ese es mi punto, mi cosa curiosa para mí. Ahora me gustaría que te presentes quién es Beto Olmos, un poquito tu currículum, para que te conozcan, porque evidentemente hay muchas personas que no te conocen ya ahora en Bolivia y van a ver este episodio. ¿Quién es Beto Olmos? Bueno, Beto Olmos es una persona que nace en el 67 en La Paz, y toda su vida se consideró boliviano porque empezó siempre a trabajar en visión de un país. O sea, yo nunca me encerré, cuando me preguntan, jamás digo soy paceño, soy gama, soy collar. Yo siempre he sido boliviano, y eso me llevó a trabajar en muchas partes del país. Trabajé contigo, me recuerdo, en Santa Cruz hace unos años atrás. Pude trabajar en La Paz, en Cochabamba, algo integral, y eso me hizo conocer mucho el país. Al mismo tiempo estudié economía, y al estudiar economía me toca hacer la tesis de grado, que me cambia la vida, ¿no? Cuando empiezo a hacer la tesis de grado, conozco un profesor de la Universidad Católica que me dice, ¿por qué no haces una tesis en microfinanzas? Yo no tenía idea de qué era microfinanzas, y este profesor me empieza a contactar con personas de las instituciones de allá de Bolivia, gente de Santawi, Prodem. A medida que hacía mi tesis, casualmente se hacía un estudio para Bancosol de la captación del ahorro, del microahorro, que no había en ese entonces, te hablo hace mucho. Y en ese estudio resulta que estaban participando las personas que yo leía en los libros. Margaret Robinson, Claudio González Vega, o sea, gente que tú decías, wow, parecía que te metías a los libros, y me tocó la suerte de hacer una tesis de grado con ellos y ver que uno podía hacerlo, ¿no? O sea, no era que los gurús están inalcanzables. Creo que desde ahí empecé a pensar, bueno, no son inalcanzables, y me metí a lo que eran las microfinanzas. Y desde ese día tengo una pasión por esto, una pasión de microfinanzas que me llevó a trabajar muchos años en Prodem, de cuando empezó de una ANG, luego pasó a un banco. Y un día de esos decidí también alejarme. Estaba muy cómodo en el trabajo, tenía un buen sueldo, había sido gerente regional en Santa Cruz, y alguien me dice, ¿no quieres ir a hacer consultoría al extranjero? Era una decisión difícil, porque dejaba toda una seguridad por algo que, no sé, no sabía si iba a funcionar, y bueno, decidí hacerlo.
me llamaba la atención salir afuera y empecé a hacer consultorías. Empecé a irme a lugares impensados para mí. Estuve en la China un mes, sin hablar chino, pero haciendo consultoría de microfinanzas, haciendo grupos focales con chinos. Fui a Trinidad y Tobago, estuve en República Dominicana, o sea, hice muchas consultorías y lo más importante que aprendí es que tenía una experiencia que a la gente le interesaba y me escuchaban y bueno, eso fui explotándolo y mejorando, o sea, me complementó. Entonces, el Beto Olmos, especialista en Bolivia, empezó a volverse un Beto Olmos con una mente más amplia, pero creo que sí, con mucha más seguridad. Bueno, tuve muchos años de estar en consultoría, unos 5, 6, 7 años, y de pronto un grupo boliviano que quería invertir en la Argentina me invita a hacer la consultoría aquí en Buenos Aires. Yo vine como consultor y hacía lo que siempre hacía. Estudiaba el mercado, daba mis opiniones, construía la normativa, todo lo que hace al trabajar en microfinanzas. Y casualmente, casualidades de la vida, la persona que iban a traer de Bolivia no se anima a venir. Entonces, en ese momento los inversionistas decían, bueno, ¿qué hacemos? ¿Tiramos todo al diablo o iniciamos algo nuevo? Y yo me ofrecí, les dije, bueno, me voy a quedar yo, porque yo creo en lo que estoy haciendo y voy a hacerlo por un año. Y me quedé aquí en Buenos Aires, ya son 11 o 12 años que estoy trabajando en eso. Soy dueño de esa institución que se estaba formando y bueno, más allí de eso, la Argentina me ha permitido seguir aprendiendo mucho, llegar a ser presidente de la institución de la Red de Microfinanzas Argentina. He tenido oportunidad de estar con la reina máxima de Holanda, hablando de microfinanzas, representando a la Argentina, no a Bolivia. Y así personas muy importantes, el presidente del Banco Central, he dado clases en la UBA, he dado clases en la Católica, o sea, como que he venido formando toda una experiencia de aquel que empezó la tesis ahora, creo que fue como todo un camino que se va armando como legos, ¿no? Entonces, ese es Beto Olmos por el que estás hablando ahora. Sí. Ahora, Beto, voy a insistir sobre este tema porque quiero que las personas que vean, y especialmente la gente que está haciendo carrera, que está pensando qué estudiar, que está pensando qué va a hacer de su vida, entienda una cosa, y es de que lo poco que yo supe es de que al ser presidente de Radim, lo digo primero, lo voy a decir por orgullo, ya esto es por orgullo personal, al ser amigo, pero también por ser boliviano. Es como si un boliviano hubiera sido presidente de la AFA, ¿no? ¿Les dolió o no les dolió? Y más si representaste a la Argentina para el tema de microfinanzas y fue la reunión que sea con la reina de Holanda. O sea, son dos cosas curiosas, ¿no? Que a veces la persona que está aquí no lo sabe. Y si lo sabe, no le van a creer, digamos. Yo lo sé porque lo sé, digamos, ¿no? Entonces, a contarnos esa experiencia. Claro, hermano, no es un camino llano, ¿no? Porque más allá del estereotipo que te contaba, creo que cada país tiene sus orgullos y recuerdo perfectamente en esa reunión con la reina de Holanda, habían invitado solamente a 7 personas, porque ella había venido a hablar sobre inclusión financiera y había gente muy importante como el presidente del Banco Central, el presidente del Banco Nación, etcétera, y había un Olmos que nadie de ellos conocía, que cuando toma la palabra hablaba como un colla, ¿no? Como colla. Entonces fue totalmente raro porque empezaron a pensar, ¿y de dónde viene él? O sea, no conocían la historia mía porque venían de otras áreas. Y una vez que terminamos la reunión, entonces se me acercan y me empiezan a preguntar, ¿y dónde es tu acento? Y ahí cuando les digo boliviano, evidentemente hay una sorpresa, ¿no? Ese es el resultado ¿no? Porque en el camino, antes de ser presidente de Radim, cuando habían elecciones, por ejemplo, la primera elección, me nombran a mí como uno de los candidatos y pierdo la elección, pierdo por un voto de los socios, ¿no? Y bueno, yo tranquilo, pero empezaba a pensar por qué.
Y ahí cuando hablaba con algún amigo me decía, no, es que tú no eres argentino, o sea, esto no vas a ganar la elección. Bueno, estuve tranquilo, esperé la siguiente elección y ahí sí gané. Pero aquí quiero decirte que creo que hay ciertos orgullos nacionales que son difíciles de vencer, pero cuando uno se lo propone, se puede hacerlo. O sea, te resumiría que es ser tesonero, seguir dándole con todo, esforzarse para romper todo tipo de perjuicio que pueda haber. Yo creo que te ha ayudado bastante por lo que te conocí cuando trabajábamos acá y por lo que te conocí allá. Es un don que vos tenés, que es la humildad, ¿no? O sea, siempre el Beto, humilde no significa agachar la cabeza, ¿no? Ni bajonearse, sino una persona que sabe, pero sabe desde la humildad, y eso vale mucho, ¿no? Creo que si a mí me tuviera que preguntar cuál es la definición de Beto, al margen de todo lo que sabe, una de las pocas personas que he conocido así, humildes en el sentido perfecto y exacto de la palabra, ¿no? Y eso vale mucho, ¿no? Sí, Herman, creo que cuando te lo dicen de afuera uno se da cuenta, ¿no? Es como que uno tiene a veces una forma de ser y no sabe si eso es bueno o malo, pero por ejemplo lo que tú dices me hace inflar el pecho. Y te cuento una anécdota también ahí, ¿no? Cuando nosotros llegamos a la Argentina, ni siquiera teníamos una oficina. Entonces empezamos a contratar gente y sacamos un anuncio en el periódico y empezamos a citarlos en un centro comercial. No teníamos una oficina, entonces en un shopping nos veíamos con los candidatos. Y ahí contratamos a una persona que sigue trabajando con nosotros y es una argentina. Y ya cuando entramos en confianza, unos años después, ella me dice, pero yo no puedo creer que ustedes, o sea, éramos yo y otra persona más que fuimos de Bolivia, sean tan humildes, decía, ¿no? O sea, ustedes saben tanto, ustedes deberían estar metidos como los banqueros, hablando, ustedes son humildes. Y creo que la clave del éxito también está en la humildad, ¿no? Porque si hubiéramos cambiado esa actitud arrogante, etcétera, yo creo que no nos hubiera ido bien. Entonces, creo que todo va con todo, ¿no? Y sí me gusta ser como soy porque me ha dado buenos resultados. O sea, no les habría ido como les ha ido. Hasta donde sé, de todas las SA dedicadas a las microfinanzas han quebrado menos ustedes, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, no, es así. Mira, tal vez no te conté bien la historia de OMLA. En general, el mercado argentino es chico en microfinanzas, es verdad, hay una serie de barreras para desarrollarlo, igual que en otros países, pero eso lo hace hasta más difícil todavía que en un lugar donde las microfinanzas funcionan bien. Entonces aquí hay que batallar desde que te levantas hasta que duermes. Pero en esta historia de OMLA, yo te decía que aprendí muchas cosas y tuve 2 experiencias muy, muy interesantes. Bueno, en sí 3. Nosotros compramos 3 instituciones. 2 de ellas eran unas ONGs argentinas que nosotros empezamos a hacer más grande y ellos tenían que salirse. Pero la cereza de la torta, nosotros compramos una empresa de un grupo peruano que se llamaba Mi Banco, es un grupo poderoso en microfinanzas que a OMLA se la come 10 veces. El estar sentado negociando con los consultores de Mi Banco, un boliviano, 2 bolivianos que veníamos juntos contra todo un equipo de consultores, ha sido una de las anécdotas más grandes que tuve, ¿no? Y creo que la zafamos bien, o sea, fue increíble. Y cuando después de un tiempo alguien me pregunta, ¿y qué empresa consultora contrataron para hacer esta evaluación? No, decimos nosotros, o sea, era como que, ¿por qué te voy contando eso? Porque creo que todo lo que nos ha ido pasando ha sido resultado de mucho esfuerzo, pero ese esfuerzo ha generado una cultura o una forma de ser en OMLA en general, que es la base de mantenerse en una lucha. Entonces, ahora las sociedades anónimas, una de ellas era estos peruanos, como que se cansaron o ya estaban agotados de luchar y se fueron yendo del país. En cambio, instituciones planas, sin accionistas, sin grandes grupos por atrás, teníamos la ventaja de que todo lo podíamos hacer nosotros y decidir rápidamente. Entonces, es la esencia, ¿no? La esencia de haber permanecido es una esencia guerrera. Y esa esencia guerrera, junto con un grupo
que vive de esto. Tal vez es una gran diferencia. No somos unos grandes inversionistas que estamos poniendo el dinero para lucrar, sino nosotros vivimos porque creemos en un proyecto y es nuestra fuente de vida. Entonces, yo considero que eso es lo que nos sigue manteniendo todavía aquí. Ahora, de sobrevivir, estás hablando de sobrevivencia. ¿Es verdad que algunos meses o no sé qué tiempo no cobraban sueldo el personal? ¿Renunció a su salario? No, mira, ese sí que es un tema interesante, hermano, porque... No, ¿es sí o es verdad? ¿Mentira o verdad? No, todos cobraron, pero sí hay ciertas cosas, ¿no? O sea, no es que no cobraron, sino lo que hicieron fue, en su momento, ceder parte del salario. Ah, ya. Por decirte, no sé, yo cedo un 30% porque creo en la empresa. Pero si hay algo de que Omla sí se ha jactado, es que en todos los años de vida siempre les han pagado a los empleados el último día del mes. Cosa que es muy raro aquí en la Argentina. O sea, es como que nosotros hemos armado tan bien las finanzas que hasta incluso ahora en una pandemia tan complicada que sabes que Argentina tiene como 100 y tantos días de cuarentena, seguimos pagando el último día del mes. Evidentemente les hemos dicho, bueno, en algún mes hemos dicho, bueno, hay que ceder. Pero es algo de que estamos orgullosos de que llegamos a manejar tan bien las finanzas, nunca les fallamos a los empleados. Cuando estás hablando de los equipos, todas esas cosas, de aquí, ¿cómo lo ves? O sea, porque ahorita todos estamos, aquí en Bolivia está feísima la cosa para los bancos, está horrible. ¿Cómo lo ves allá? ¿Qué ves en los siguientes meses? ¿Cómo lo ves? Y después, ¿cómo la ves a Omla? ¿Va a sobrevivir? Es una muy buena pregunta, Herman. Voy a empezar por la última parte. Omla, estamos, como todas las instituciones, en un momento muy difícil, que no viene solo de la pandemia, ¿no? Argentina tiene muchos problemas económicos, financieros, inflación, cepo cambiario, etcétera, que vienen de varios años. Y eso no ha dejado que Omla misma esté en uno de los mejores momentos. Y encima viene una pandemia donde, como tú sabes, afecta a la gente que no paga, gente que no puede trabajar. Entonces la morosidad va a ser difícil, pero sí vamos a sobrevivir porque hemos estado hablando justamente con los empleados. Yo creo que el potencial de Omla son sus propios empleados, ¿no? Y incluso reuniéndonos con ellos, ellos dicen que creen en este negocio, creen que esto se va a reactivar y ese es el motor que nos mueve, más allá de que si haya dinero, haya financiadores o no. Es gente que cree y al creer hacen sus esfuerzos máximos y dan su apoyo en varias cosas para seguir. Entonces va a seguir Omla, no va a ser fácil, pero ese espíritu guerrero es clave. Te he respondido, creo, la primera parte, ¿no? Es difícil, la Argentina es uno de los países más complicados en este momento económicamente. Creo que hace falta reformas muy profundas que van más allá de la pandemia, pero creo que no las van a tomar. Entonces veo todavía una Argentina unos 10 años dando vueltas como hasta ahora y esperemos que después de 10 años se tomen las medidas que sí se tienen que tomar. Para las personas que están viendo este episodio de Hablemos en Serio, ¿qué consejos le daría? Si tuviéramos que resumir tus 3 consejos de vida, ¿cuáles serían? Mira, cuando hablábamos y uno de los temas tú me invitabas a esta charla de Hablemos en Serio, yo me ponía a pensar como que el centro de esta charla tiene que ser el ejemplo para los bolivianos. Considero que los bolivianos tenemos un potencial muy grande, tenemos ventajas competitivas a otras nacionalidades y culturas, pero tenemos un gran problema y es nuestra autoconcepción. Creo que el boliviano se considera, no sé, menos, o sea, es como que tiene un gen ahí que te bloquea, que crees que, no sé, que el brasilero o el gringo son superiores. La primera cosa que yo aconsejaría es decir, creamos nosotros mismos. Creo que Bolivia, tal como es, con sus pros y contras, tiene gente muy valiosa. Y si nos sacamos esas taras, creo que podemos lograr mucho, como cualquier otra nacionalidad, o incluso mejor, porque
tenemos ciertas ventajas. Somos gente bien trabajadora, eso es sin duda. Entonces, la primera es esa actitud, ¿no? Actitud ante la vida. Yo tenía un profesor que hacía como una ecuación, ¿no? Decía, las ganas de trabajar, le ponía, digamos, A más B, el conocimiento. Y todo eso multiplicado por A, que es la actitud. Si tienes actitud 0, la multiplicación te da 0. Sí. Si tienes 2, te da el doble. Entonces, la actitud. Primera cosa. Segundo, creo que tú lo has dicho, o sea, la humildad es el camino para triunfar. No sirve tampoco tener una cosa muy buena y agarrar y empezar a vanagloriarte. Creo que la humildad te permite hacer muchas cosas. Hay una segunda o una tercera o cuarta anécdota. Había cosas que cuando yo vine de Bolivia no las conocía y una de ellas es la bolsa de valores. Yo allá en PRO nunca había visto bolsa, ya no hay un desarrollo y fui a hacer un curso con mi hijo que tiene 20 y tantos años. Entonces yo volví a sentarme en una universidad después de muchos años. Y cuando llegó un examen, mi hijo me ganaba las notas. Y todos los compañeros que se burlaban, te ha ganado el hijo, pero yo creo que si no hubiera tenido la humildad de aceptar que el hijo me derrotaba, nunca hubiera aprendido. Entonces aprendí. Por eso para mí una segunda cosa también es la humildad. Y el tercero es la perseverancia, ¿no? O sea, todo es difícil, tengo días tremendamente malos, pero si tú caes, los demás también caen. Entonces eso me empecé a mirar, cuando yo empezaba un poco a flaquear, los veía a los demás flaqueando. Si yo le ponía las ganas, los demás empiezan a levantar. Perseverancia, actitud y humildad. Así resumiría. Yo a veces la cuento de cuando hicimos el taller, conferencia, la actividad que hicimos en el Ministerio de Economía, ¿era, no? Sí. Cuando se me escapó el hablar de esto, de los gays, digamos, ¿te acordás, no? Sí, me acuerdo. Y esa vez yo la cuento, pues, ¿no? Y eso, ¿por qué te digo? Porque a veces el desconocer algunas cosas lo lleva a uno, o sea, no salir, en realidad, el no haber salido de la frontera, uno cree que todo está aquí. Entonces, a mí me pareció, yo me quedé sorprendido verse parejas de hombres y mujeres así cuando me parecía totalmente raro, ¿no? Y el hecho mismo de esa conferencia que tuvimos ahí, cuando yo me expresé de esa manera, es chistoso y curioso, y a uno lo ubica porque lo que uno vive dentro de un país, en este caso el mío, uno cree que lo es todo. Entonces el hecho de conocer y, como vos decías, ¿no?, salir fuera del país ayuda mucho. ¿Y por qué también te digo esto? Porque cuando yo estuve en El Salvador, yo justo llegué llegó el avión, todo, y me recogen y subo a un taxi que me estaba llevando al hotel. Y ese día decía en la radio, felicidades por las mujeres arrechas salvadoreñas. Desde yo quedé, arrecha salvadoreña, dije, y me pareció raro, y de ahí le digo la persona que me recogió, le digo, ¿y por qué dicen eso? No, me dice, pero son arrechas, aquí las mujeres son arrechas, me dice. Yo de quedé pensando, pero no quedó más. Llego al hotel y veo un regalo y que decía en honor a las mujeres arrechas salvadoreñas, y el hecho es que había sido el trabajo, o sea, que son trabajadoras. La cuestión de no salir de las fronteras, de vivir solamente ahí, y después cuando uno sale se da cuenta que afuera hay un mundo, o sea, hay tantas cosas por aprender que uno no las sabe, no las conoce, diferencias culturales, es mucho, ¿no? Y eso creo que eso es lo bonito de salir, ¿no? Exactamente, porque creo que es un complemento, ¿no? Te decía hace un rato sobre los legos, ¿no? Porque creo que en Bolivia yo aprendí muchas cosas, pero evidentemente eso no es el mundo completo, ¿no? Yo las primeras consultorías que salí, pensé que lo que había aprendido en microfinanzas allá era la ley. Entonces, cuando empecé a ver que habían cosas que no lo habíamos hecho en Bolivia, es donde empiezas realmente a crecer como ser humano. Porque sí he tenido algunos colegas que salieron conmigo y pensaron que cerrarse era el camino, cuando más bien el camino es complementar con otras experiencias. O sea, la anécdota tuya, por ejemplo, de la frontera,
de la palabra, exactamente, es meterla a tu léxico porque son cosas nuevas. Entonces, se aprende mucho afuera. Creo que hay que estar siempre despiertos para aprender más rápido y no cerrarse. Eso también es muy importante, no cerrarse en posiciones cerradas, sino tal vez de complementar, ¿no? Y eso sí funciona. Ahora, hablando en serio, Beto, ¿qué cosas te gustaría contar en este episodio que nadie la sepa? Mira que te he venido contando varias cosas, ¿no? Porque en todas esas anécdotas, etcétera, pero tengo varias anécdotas, ¿no? Por ejemplo, una que me enorgulleció mucho fue dar clases en la universidad, en la UBA. Si bien yo me mostraba absolutamente dominante del tema y sin vacilar cuando yo daba clases, yo por dentro estaba muy, muy contento. Y eso fue porque acá arriba del pizarrón había una frase de Simón Bolívar, no, de Pedro Domingo Murillo, la tea que dejo encendida, ¿no? Entonces, cuando yo vi eso, fui como que dije, wow, estoy aquí en otro país con una frase de un prócer de Bolivia. Entonces, yo me sentía como conquisté el mundo. Evidentemente, pues, nadie lo sabía porque yo no lo demostré, pero son muchos sentimientos internos que se van viviendo en el día a día que quedan para uno, ¿no? Que quedan para uno y que creo que son parte también de una imagen, un profesionalismo, pero sí hay muchas anécdotas, ¿no? Te cuento otra también de los inicios, es esa de cuando no teníamos oficina. Contratamos a otro muchacho que fue uno de los primeros asesores y nos dice, él trabajaba en la IBM, había dejado un cargo importante por venirse a trabajar con nosotros y nos cuenta que su padre le decía que él era un loco. Eres un loco, estás dejando la IBM para irte a trabajar con unos bolivianos chantes. Es imposible que los bolivianos tengan una empresa. Ese muchacho sigue con nosotros, sigue trabajando con nosotros, es uno de los gerentes allá en Salta. O sea, fue gente que creyó, pero esa imagen, ¿no? Esa imagen del boliviano chanta, eso es lo que a mí me causa gracia, pero es como que es una forma de pensar. Creo que lo conocí yo a él. Sí, lo conociste. Lo conocí, cuando viniste, estaba dando clases con él, sí. Sí. Entonces, así hay varias historias, ¿no? Que se van haciendo, pero quedan en el nivel de anécdotas buenas. Tal vez cosas malas, no, por suerte, no quedan en la memoria. Y es una pregunta que me gustaría entenderla, conocerla. De los países que has trabajado, entiendo, México estuviste, ¿no? ¿Trabajando? Sí. De los varios lugares, de los países que has estado, ¿qué has aprendido? O sea, sin palabras así sencillas, puntuales, ¿qué te has llevado? ¿Cuál ha sido el aprendizaje? Mira, trataría de resumir que he aprendido a respetar culturas. De México, ¿qué aprendiste? No, de México me impresionó mucho la calidad de la gente. O sea, ahí es uno de los países donde más escuché a la gente, escuché su historia, o sea, una historia tan arraigada, son tan amantes de su país, que eso es, digamos, o sea, lo que me quedó como lo más importante, ¿no? De su pasado y demás, pero me quedó como algo agridulce, amantes de su pasado, pero que al mismo tiempo los estaba bloqueando para poder seguir avanzando. Entonces era como que sí, los mayas, etcétera, orgullosos de los mayas, pero había ciertas cosas que ellos tenían que superarlos y querían ir adelante, pero era no, así es el pasado. Entonces, ¿me entiendes? Sí los respeté mucho por la historia, pero también como que fui crítico de decir, che, eso te puede también estar bloqueando. De México, creo que aprendí eso como seres humanos. En el laburo, básicamente fue muy lindo porque el cliente mexicano es muy, muy parecido al boliviano, entonces ahí me sentí como un pez en el agua. ¿Sí? ¿Y de tu experiencia en China, de los chinos? No, China es algo indescriptible, ¿no? Porque tenía yo una persona que la habían asignado como para traducirme del inglés al chino y mi inglés es regular, y me acompañaba hasta el baño, en la puerta del baño se paraba y yo entré al baño y eran letrinas, o sea, era en un restaurante de primera categoría y eran letrinas y yo nunca había visto una letrina y tenía a la amiga china esperándome en la puerta y que salía yo y me seguía acompañando, ¿no?
Fue muy lindo, fue una linda experiencia. Creo que profesionalmente también, ¿no? Era tratar de hablar de microfinanzas comerciales en un país comunista, fue increíble, ¿no? O sea, fui muy respetado, o sea, es gente muy educada, pero siento que no estaban muy de acuerdo con muchas de mis ideas. Sí. Pero les fue bien, funcionó la entidad, eso es lo importante. Ah, qué bien, qué bien. Y ahora, de Centroamérica, Santo Domingo. Estuve en República Dominicana, más o menos el Caribe, lo que era Trinidad y Tobago, Santa Lucía, algunos países de ahí del Caribe. Pero sí, en República Dominicana fue un trabajo de más tiempo, y lo interesante fue que volví después de 10 años a una institución que había asesorado, y me llené de orgullo porque habían crecido muchísimo. Era una pequeña ONG y ahora es el Banco Fondesa, y cuando volví vi, pero las sucursales, o sea, un desarrollo muy, muy grande, y la gente con la que había conocido seguía trabajando ahí. Entonces me sentí muy bien. Bueno, sí, Beto, entre otros, hay otros países que estuve menos tiempo, pero creo que cada país siempre te deja un aprendizaje. Bueno, Beto, lo bonito y es de que es como si estuviéramos charlando juntos acá, yo frente a vos y todo eso, y lo malo es pues el tiempo, el tiempo. Así es. Sí, el tiempo que pasa, ¿no? También a ti, hermano, yo creo que también yo soy una de las personas que admiro el trabajo que estás haciendo, porque el tomar riesgos es base de sentirse humano, ¿no? O sea, si todo fuera fácil y ser asalariado, creo que nunca lograríamos nuestros sueños. Me parece muy interesante lo que estás intentando hacer, y sobre todo dar el espacio para contar experiencias de vida, que es lo que más vale. En el fondo es lo que más vale, son las experiencias de vida. O sea que me parece que has tomado una idea muy, muy buena. Sí, gracias, Beto. Y básicamente pues nosotros nos conocemos 20 tantos años, ¿no? Yo tenía cabello y usaba lentes cuando me conociste, cuando me contrataste para trabajar y todo aquello, ¿no? Son muchos años que trabajamos juntos. Y que nos volvimos a ver en otro país, tú estabas dando una conferencia al frente de la Casa Rosada. Sí. Y es muy interesante. Y me gustaría que como parte de esta parte hagas la despedida del programa. Bueno, primero gracias hermano, no por la entrevista, sino por la oportunidad de contar las experiencias, y creo que tenemos que hablar en serio, ¿no? Es momento de hablar en serio si queremos empezar a cambiar el futuro que tenemos los bolivianos. Entonces, empecemos a hablar en serio y, bueno, acompañarte en todas las iniciativas que tengas. Siempre puedes contar con OMLA y con mi persona. Gracias, Beto. Y me la debes la del libro, ¿no? Ese fue el desafío, ya que me acuerdo, mira, me debes el libro. Yo creo que como esa vez te dije, cuando estaba viniéndome al aeropuerto, te dije, ¿no? Tenés la responsabilidad, por varias razones, de escribir tu libro. ¿Te acuerdas, no? Sí, totalmente. Y cuando llegué aquí te mandé un poco de los capítulos, pero no sé qué quedó y la verdad no tengo ni idea de eso. Así que, sí fue algo muy interesante lo que tú me habías sugerido, y cuando me pongo a pensar yo digo, sigo escribiendo todavía el libro. Todavía no tengo el final, y creo que me falta un par de capítulos vivirlos para luego ponerlos completos. No quiero sacar 2 volúmenes, voy a hacer uno solo. Ya, pues, gracias, Beto. Y espero tu libro, ¿sí? Gracias. Mira, sé que te va a ir bien. Me acuerdo esa vez que hicimos los cálculos. Sí te va a ir bien, te puedo asegurar que te va a ir bien, por 2 razones. La primera, por el contenido. El contenido es valioso. Quizás aquí hay varias cosas que no se puede decir por el tamaño, por el tiempo que dura. Y segundo, porque la comunidad boliviana que hay en la Argentina es grande, y ellos pueden ser tus primeros clientes, ¿no? Primeras personas que compren tu libro. Entonces, gracias, Beto, y desearte que te vaya bien, que te vaya muy bien con OMLA, que pasen tal como acá, que pasemos esta época mala, difícil, porque la necesitamos que pase ya, para que todos estemos bien. Gracias, hermano.
Bueno, llegamos al final de un episodio más del podcast Hablemos en Serio. Hoy quiero adelantarles que hicimos un experimento, un pequeño experimento que en un episodio próximo le vamos a contar, porque en este podcast también estamos aprendiendo. Pero volviendo al tema, ¿qué les pareció? Es interesante, ¿no? Es curioso cómo una persona, cómo un compatriota nuestro pudo desarrollar lo que desarrolló en la Argentina, haber creado la institución de microfinanzas dedicada a la microfinanza más grande de ese país, y además es la única que está sobreviviendo. También sus aventuras, todas las cosas relacionadas a lo que él nos contó. Entonces yo quiero felicitarlos a las personas que vieron este episodio hasta esta parte, hasta el final, porque estoy muy seguro que han aprendido muchas cosas, sobre todo el tema de nuestra autoestima, el tema de lo que nosotros significamos como bolivianos y de lo que podemos hacer. Para mí eso es lo más importante de este episodio. Obviamente las otras anécdotas más que nos contó Beto Olmos. Antes de terminar, quiero volver a invitarlos a que se suscriban al canal, le den me gusta, activen la campanita y le den todas para que les lleguen los siguientes episodios y ustedes puedan también contar con más información, con más episodios que vamos a hacer en el futuro. Así que sin más que decirles, contento por un episodio más, quiero despedirme y decirles que será hasta la próxima semana. ¡Chao! Esto fue Hablemos en Serio con Herman Mercado.